Muy bien. No sé si ustedes o solamente a mí me ha pasado que alguna vez quisiéramos estar en los tiempos antiguos, quisiéramos estar, no sé, leemos la Biblia y vemos que Dios le hablaba a Moisés desde una zarza y le daba indicaciones de su vida cuando él ya tenía 80 años. Pero bueno, Dios se acercó, muchas gracias. Dios se acercó a él y le habló, ¿verdad? Le llamó su atención y le habló. Y luego vemos cómo Dios le habla a Josué, le habla a Abraham, le habla a David, le habla a Salomón. O sea, Dios le habló a muchas personas y Dios le dio indicaciones directas que hay de Elías, de Eliseo, que Dios hizo cosas poderosas, milagros portentosos, pero todos fueron con una indicación directa de parte de Dios. A veces cuando nosotros decimos, bueno, y leemos ahí en 1 Reyes capítulo 18 y 19, cuando Dios le dice a Elías algunas indicaciones, no vemos claramente cuando le dice y se pone de acuerdo con Elías, cuando él le habla a los profetas de Baal y de Acera y hace que caiga fuego del cielo y los quema, los consume. Y él de una manera muy atrevida, para mi manera de pensar, reta al pueblo a que Dios va a mandar fuego del cielo. Y muchos dirán, bueno, sí, Dios va a mandar fuego del cielo. Y él hace un reto y hasta se burla de ellos con una confianza tremenda de que Dios va a hacer que caiga fuego del cielo y va a quemar el altar y va a lamer el agua que puso ahí, porque la hizo como más difícil la cosa, ¿no? Te lo voy a poner más difícil. Moja el altar, moja la madera, se ríe de ellos y todo esto. Y ahora sí, Señor, demuéstreles quién eres tú y quién es tu siervo. Entonces podemos decir ahí, ¿qué onda con este cuate? ¿Le hizo manita de cerdo a Dios? ¿Lo obligó a Dios? No, porque ahí mismo en el pasaje cuando está orando le dice que Dios le dio la indicación de hacer lo que hizo. Entonces yo quisiera muchas veces regresar a esos tiempos en los cuales Dios habla y dice qué tienes que hacer. ¿Soy el único hereje o a alguien más le ha pasado? Sí, sí nos ha pasado, ¿verdad? Ay, gracias, me siento más tranquilo. Muy bien, pero bueno, el hecho es de que la realidad es de que Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Es el mismo Dios portentoso de aquellos profetas y de aquellos tiempos. Es el mismo Dios que tenemos ahora. No ha cambiado. Uno de los atributos de Dios es de que dice la Biblia que Dios es inmutable, que en Él no hay cambio alguno ni sombra de variación, dice Santiago. Entonces, como nuestro Dios no cambia, Dios sigue hablando. Dice ahí en Hebreos capítulo 1, ¿sí? Que Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres por los profetas, hoy nos habla a través del Hijo, pero nos sigue hablando. ¿Cómo les hablaba a ellos? Por medio de profetas. Dios sigue hablando ahora por el Hijo. Hay muchas maneras que vamos a ver ahorita de cómo Dios nos habla, pero el detalle está en que nosotros muchas veces no sabemos escuchar la voz de Dios o no queremos escucharla a Dios, pensamos que no nos conviene escuchar la voz de Dios y muchas veces también nosotros ignoramos la voz de Dios. Y ¿saben qué? Dios también aplica la ley del hielo y deja de hablar. Pregunten a los hebreos cómo 400 años no les habló. Nada más pregúntenles, 400 años. Ay, qué Dios tan recoroso. No. Dios habla a quien quiere oírle. Esa es la realidad. Dios habla a quien quiere oírle. Y si no escuchas la voz de Dios, es porque Dios o no te habla, porque no has querido oírle, o porque no quieres oírle. Y como no quieres oírle, pues Dios entonces no habla. Pero Dios habla y sigue hablando. Primero de Samuel capítulo 12, versículo 14, inclusive lo tienen ustedes ahí en su boletín. Primero de Samuel
Dios sigue hablando. Tenemos que aprender a ser sensibles a la voz de Dios y tenemos que aprender a obedecer y no ser rebeldes ante la voz de Dios. Dice 1 Samuel, capítulo 12, versículo 14, dice así la palabra de Dios: si temiereis a Jehová y le sirviereis, y si oyereis su voz, ¿sí? O sea, le está dando tres condicionantes. Si temes a Dios, si le sirves y si escuchas su voz, ¿sí? Y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servirás a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Si temes a Dios, si le sirves, pero si lo escuchas, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Dios entonces de seguro te va a hablar. Es una seguridad. Dios te va a hablar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se han acercado a mí algunos, no digo nombres por no sus susceptibilidades, pero me dicen que Dios les habló en un sueño. Y yo me pregunto, ok, a ver, platícame el sueño. No soy José, me parezco porque la Biblia lo describe y yo creo que soy igual. Nada, es cierto. Pero no sé, o sea, ¿por qué dices que Dios te habló en el sueño? No, porque el sueño está así, me platican el sueño, ¿no? Pum, 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 y ya lo tengo con su interpretación y todo, ¿verdad? Ok, muy bien. Y entonces yo siempre les pregunto, digo, si se me acerca a mí, alguien me pregunta, yo siempre le pregunto, le contesto la pregunta, le digo, ¿cuánto lees la Biblia? Y me doy cuenta que muchísimos, pero muchos de esos que me han dicho que Dios le habló en un sueño, ni siquiera leen la Biblia. Y le dije, ¿sabes qué? Yo creo, sinceramente, que ese sueño fue un taco dorado, medio con algo echado a perder que te echaste en la noche, y como que esto te hizo algo así, y la verdad no creo. O sea, Dios no habla al que no quiere escucharlo. ¿Por qué? Porque Dios habló en otros tiempos, dice Hebreos, a nuestros padres por los profetas, hoy nos habla por medio del Hijo, y Dios se ha revelado a nosotros de una revelación muy especial. Dios se revela, Dios existe y Dios se revela al ser humano. Y de una manera tan especial que lo hace a través de su palabra, de la Biblia. Este compendio de 66 libros en los cuales Dios nos habla. Y si nosotros que lo tenemos al alcance no vamos y lo leemos, entonces no queremos escuchar a Dios. Es muy difícil para mí, Dios es Dios, yo no sé, yo no soy Dios, ¿verdad? Pero es muy difícil que Dios deje su carta magna de amor al ser humano y que el ser humano la ignore y que Dios después le hable a través de un sueño. O sea, se me hace ilógico, pues. ¿Cuánto oras, le digo? ¿Oras? La oración es un diálogo con Dios. ¿Cuánto oras? Ni oran, ni leen, se congregan a medias, ni le sirven, ni le obedecen. ¿Ustedes creen que Dios le va a hablar en un sueño? Ahora depende, ¿no? Quizá le llame para hacerle un llamamiento, ¿no? Una llamada de atención o algo. Pero que Dios, que su sueño diga, no, pues es que me estaba diciendo que Él pues tiene una indicación para mí, que tiene una asignación especial en mi vida y que, o sea, como que no sé, no lo creo, yo no lo creo, no sé, ¿verdad? Pues bueno, esperemos que Dios cumpla entonces su palabra, si es que la tiene a través del sueño, y pues que Dios la cumpla, ¿verdad? Y ya, o sea, ¿qué más se le puede decir? Y luego ya después ya otra vez se dejan de congregar y así andan, o van a otras iglesias. Entonces es un detalle pues en el cual Dios habla y Él sabe cómo habla, pero Dios, lo primero que podemos nosotros decir que Dios nos habla es a través de su palabra. Por eso dice aquí en 2 de Timoteo, si ustedes lo pueden anotar ahí, 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Sí, toda.
Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, o sea, corregirnos, ¿sí? Es para instruirnos en justicia. A fin, dice el versículo 17, que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la Biblia es la instrucción directa de Dios de qué quiere Dios de nosotros. Si nosotros no acudimos a la palabra de Dios, entonces, en pocas palabras, nosotros no queremos escuchar a Dios. Pero Dios sigue hablando. No pensemos que nos va a hablar como le habló a Elías, como le habló a Adán, ¿no? A Moisés, a Josué, a David. O sea, quisiéramos que nos hablara así de claro y que llegara con Moisés y se sentara con Moisés y le dijera, ¿sabes qué? Vamos a estar 40 días platicando y 40 noches platicando tú y yo, y vamos a dialogar sobre cómo va a ser mi tabernáculo, cuáles van a ser las leyes, y le dio toda la constitución política, espiritual para el pueblo, de cómo iba a reinar Dios a través de los estatutos y lo que el pueblo tenía que hacer, las fiestas, todos los estatutos y las ordenanzas, y decir, mira, si esto sucede, que alguien mata a alguien, pues hay que hacer esto. Si alguien se roba algo, hay que hacer esto. Si algo pasa, si alguien pasa aquí, entonces hay que hacer esto. O sea, las leyes jurídicas se las dio Dios directamente en una indicación hablada en un monte. Y por si fuera poco, 10 de esas órdenes, de esos mandatos, se los escribe Dios con su dedo en una piedra aquí tipo láser, ¿no? Y se los arranca la piedra y se los da a Moisés, y Moisés se baja con la piedra, ¿verdad? Y lo primero que hace Moisés, ¿qué es? Romperlas de coraje, ¿verdad? Y después Dios le dice, ven otra vez al monte que te voy a escribir otras piedras como las que destruiste. Así le dijo, las que destruiste. No te ordené que las aventaras, pero bueno, te las voy a reponer. Ahí tengo una copia para ti. Quisiéramos eso. Y yo creo que aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, o aquel que se quiere saber en sus planes, cuando va a tomar una decisión, siempre busca a Dios. Y cuando uno va con Dios, uno está con Él y ora, y Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Le digo que si ese muchacho no. Está chimuelo, está feo, pero tiene buen corazón. ¿Qué hago, Señor? ¿Entro a esta carrera o no? ¿Aceptaré este trabajo o no lo aceptaré? Voy a tomar una decisión trascendental en mi vida. Señor, instrúyeme, por favor. Y queremos entonces que Dios nos hable y nos diga, Ana, hazlo. Qué padre sería, ¿verdad? No, pues yo me voy a la segura. Pero Dios nos puede hablar así. Sí lo puede hacer porque Él es Dios. Y Él hace lo que Él quiere y como Él quiere. Y no podemos limitar a Dios. Nos puede hablar en un sueño, nos puede hablar en una voz audible, se nos puede aparecer un ángel. Sí, claro que sí. No digan, ay, qué hereje. No. Sí, porque Él es Dios. Él sabe lo que hace. A mí nunca se me ha aparecido un ángel. A mí no me ha dicho algo así en el escrito de Tequelu, no, en la pared. Nada, no, jamás. Jamás me ha hablado así, de una manera así en la cual me toca el hombro y, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién eres? Ah, Dios. Oh, sí, dime, Señor. No, jamás. O sea, no, a mí no sea usted, pero a mí no. Quisiéramos eso, pero no es así. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Saber escuchar la voz de Dios, entonces es ir a acudir a su palabra. Acudir a su palabra. Y todo lo que pensemos que es la voz de Dios, todo tiene que estar filtrado en su palabra. Todo. Año 1999 por ahí, más o menos fue, casi en el 2000. Una mujer se levanta en la iglesia, madre de familia, con 2 hijos, su esposo,
nos junta a los líderes de la iglesia. Yo era líder de jóvenes en ese entonces, era tesorero de la iglesia, y nos junta y nos dice que Dios le habló y que ella escuchó su voz. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Vamos, la escuchamos, tuvimos una junta con ella y dice, Dios me habló y me dijo que tengo que ir a las naciones y predicar el evangelio. Amén, hermana, también Dios me lo ha dicho a mí, que tengo que ir y predicar el evangelio. ¿Está bien? ¿Está conforme a su palabra? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces el pastor en ese entonces le dice, bueno, ¿qué dice tu esposo? No, él se queda. ¿Cómo? Sí, él se queda. Él cuida a los niños. Yo me voy a ir de misionera sola. Y ya tengo el país. Y ya tengo con quién. ¿Cómo voy a llegar? Y todo. No, pues ¿sabes qué? Dice, no creo que sea de Dios esto. No, ¿cómo que no? No, es la voz de Dios. ¿Cómo estás contradiciendo lo que Dios dice? Acá hasta nos hizo dudar. Y luego, no, pues acá nosotros dialogamos. Dios no divide familias. O sea, Dios no contradice su palabra. Su palabra sí dice que vayamos y prediquemos el evangelio, pero pues no te hubieras casado. ¿Para qué te casas entonces? O sea, no puedes decirle ahora, no, Dios me habló y le avientas la cara a la esposa o al esposo y te largas. No. El mismo Pablo dijo que se deben a su marido, a su esposa. Yo quisiera, dice el Pablo, que no se casen y así sirvan al Señor. Pero ahora, si se casan, no quiere decir que no pueden servir al Señor. Sí pueden servir al Señor, pero ya no de manera individual. Lo ideal es que lo hagan los dos. Y si dice el hombre o la mujer, no, yo no, entonces debe dar una autorización el hombre o la mujer de decir, ok, hazlo, yo voy a estar y dar la autorización. Pero si el marido dice no, es no. Así de fácil. Esa mujer se fue. Y resulta que después vemos que se fue con un hombre que conoció en Facebook a otro país y dejó a su familia. Y allá va la profeta, misionera, de la mano por las calles de Madrid. Y acá está su viejo todo acá con sus dos hijos. O sea, ¿Dios le habló? ¿Cómo te habló? ¿Cómo te dijo? No, me habló audible, me dijo, oye, mira, y me dio la indicación. O sea, está bien, ¿lo puede hacer Dios? Sí, pero todo debe ser filtrado a través de su palabra, porque toda la escritura es útil, porque para eso nos la dejó Dios. Y Dios nos habla primeramente a través de la palabra. Dice la Biblia en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados del Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice el pasaje también más adelantito que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos da la seguridad que somos salvos. O sea, esto quiere decir que Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá el Consolador, no vendrá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dios mismo habita en el cuerpo humano. Por eso la semana pasada hablamos del reino y decíamos que el reino de Dios, ¿dónde está? En el corazón, dividido en el corazón de todo creyente. Ahí está el reino de Dios. Ustedes son el reino de Dios. El Espíritu Santo entonces entra en el creyente cuando uno acepta a Jesús. ¿Sí? Es lleno del Espíritu Santo y uno debe orar y buscar la llenura del Espíritu Santo todos los días. Todos los días. Si ignoramos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, no le hablamos, no oramos, no leemos la palabra y de repente en una necesidad nosotros le decimos, oye, pues me acuerdo como que estás aquí adentro de mí, Espíritu. ¿Qué hago? Pues entonces el Espíritu, dice la Biblia, que también puede estar contristado. ¿Qué quiere decir? Entristecido dentro de nosotros. Está dentro de nosotros, pero está entristecido. Y dice también la palabra de Dios que nosotros podemos apagar el Espíritu. Podemos minimizar su poder, apagarlo. ¿Cuánto poder tiene Dios? ¿Cuánto poder tiene Dios? ¿Todo? Todo. ¿Y cuánto poder tiene Dios en tu vida?
el que tú le des, la libertad que le des de actuar. Tienes el Espíritu Santo, que es Dios con todo el poder, todo su poder de Dios. Pero Él respeta nuestra decisión y está dentro de nosotros, y si nosotros ni le hablamos y lo ignoramos, no acudas a Él en tiempos de conveniencia, hay tiempos donde lo has querido ignorar, o sea, y pensando, pues, acudir pensando que Él te va a responder. ¿Por qué? Porque a Dios no se le ignora. Dios honra al que le honra, ¿sí? Y Dios también, si no le escuchas, Él te deja de hablar. Si no le obedeces, Él te deja de hablar. Si no lo procuras, Él te deja de hablar. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Dios nos habla entonces directamente a través de su Santo Espíritu. Ahora, Dios también puso en nosotros, en todo ser humano, una conciencia, la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Esto lo tiene todo ser humano, ¿sí? Ahí mismo el capítulo, ahí mismo Romanos, pero el capítulo 2, el versículo 14 y 15, dice que cuando los gentiles piensan que no tienen ley, hacen por lo que la naturaleza es la ley. O sea, ellos hacían lo que les pensaban por su naturaleza, lo que es la ley. Dice, estos son que aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué quiere decir? Que Dios puso en el ser humano también la conciencia. La conciencia, que esta es innata, nacemos con ella. Y Dios nos habla también a través de nuestra conciencia. Dios nos dice a nuestra conciencia y nos habla y nos instruye. Pero nosotros también podemos confundirnos con mucha facilidad. Porque podemos decir, bueno, ¿serás tú, Señor? Ahora, ¿cómo podemos hacerle? Si nosotros vemos una persona triste sentada en una silla y pasamos y decimos, esta persona está triste, en nuestra mente, me dan ganas de ir a darle unas palabras de ánimo y compartirle el evangelio. ¿Quién es eso? ¿Qué es eso? Te lo está diciendo tu conciencia. Pero quizá tú digas, bueno, estoy confundido, no sé si esto sea de Dios. Entonces, ¿qué entra aquí? Nuestra voluntad. Se mete en nuestra conciencia y quiere hacerse ojo de hormiga ignorando la voz de Dios. Porque no fue un demonio que le habló a tu conciencia, ¿eh? O sea, un demonio no le dijo, ve y háblale del evangelio a esa persona porque está triste. No, no te lo dijo el demonio. Ahí tienes que descartar. ¿Sabes que tampoco lo dijiste tú solo? Porque por naturaleza nosotros no lo hacemos. Salvo aquel que tenga el don de evangelismo, le es más fácil. Pero aquellos que no tenemos el don de evangelismo, ¿sí? Es muy difícil. Las tripas adentro se hacen nudo y empieza a existir el miedo, empiezan a sudar las manos y uno empieza a negarse a obedecer lo que está escuchando en su conciencia. Pero definitivamente podemos decir que es la voz de Dios. Entonces la conciencia humana, Dios también la usa para poder hablarnos. Es un canal de comunicación de parte de Dios para nosotros. Nosotros muchas veces la ignoramos porque la queremos manejar conforme a nuestra conveniencia. Pero Dios está ahí hablándonos y nosotros pues, quizá no les hablamos. Ahora, Dios también habla a través de circunstancias. Dios abre, cierra puertas. A veces las circunstancias difíciles nos ayudan, para bien, dice la Biblia, y nos ayudan para acercarnos a Dios. Muchas veces las circunstancias complicadas es cuando menos escuchamos a Dios, porque estamos tan abrumados, tan preocupados, tan angustiados por la circunstancia que estamos viviendo, que ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios?
Y vemos en la palabra también ahí un profeta Jeremías, que era el profeta chillón, porque lloraba de todo, y que este profeta le reclama a Dios y le dice que hasta cuándo va a sentirse así como se siente, hasta cuándo perpetuarás mi dolor, mi herida desahuciada no admitió curación, y él está ahí quejándose, y Dios le dice, mira, entre esas cosas que le pide Dios, le dice, mira, si aprendes a sacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué quiere decir? Que en medio de las circunstancias difíciles, de lo vil de las circunstancias, hay cosas hermosas, pero nosotros no las vemos. Está la voz de Dios dentro de esas circunstancias, pero nosotros no las vemos. No las podemos ver, ¿por qué? Porque estamos distraídos y estamos angustiados. Qué difícil es poder detectar la voz de Dios en medio de una circunstancia difícil, de un problema. No sé, o sea, yo creo que es muy difícil que nosotros podamos estar escuchando la voz de Dios en medio de una situación complicada. Si cuando estamos a gusto no las escuchamos, ahora estando distraídos por la preocupación, pues es mucho más difícil. Pero Dios jamás deja de hablar. Dios te quiere decir algo en medio de la circunstancia difícil. Y tenemos que aprender a ser sensibles y escuchar la voz de Dios. Y en lugar de poner nuestra atención en la prueba, en el problema, es preguntarle a Dios, Señor, ¿qué deseas decirme con todo esto que está sucediendo? ¿Qué deseas decirme? O sea, ¿qué quieres decirme? Me estás hablando a través de esto, lo sé, pero no entiendo qué quieres decirme. Ayúdame a entenderlo. Ahora es complicado, pero es una manera como Dios habla. Dios también habla a través de otras personas. Dios nos da mensajes a través de otras personas. Dios nos enseña a través de actitudes de otras personas. Dios muchas veces pone en el corazón de otra persona decirte una palabra a ti, como si fuera un profeta, a ti. Y es muy específico, y es muy increíble. Pero nosotros también muchas veces ignoramos eso. Queremos el milagro. Queremos que Dios, o sea, lo fácil pues, que Dios nos hable, que Dios nos diga y nos aclare nuestra mente y nos meta la información lo que quiere y que cierre ahí la carne y que meta ahí su información y que ya nosotros podamos ser guiados. Y Dios muchas veces no hace eso. Es más, no lo hace. Yo recuerdo en una ocasión que tenía una situación difícil, algo que yo tenía que hacer. Y entonces lo que hice fue aislarme. Agarré la Biblia, tenía que tomar una decisión que iba a ser importante, trascendental en la familia. Y la tenía que tomar rápido. Y recuerdo que en esa ocasión me fui, me aislé, agarré mi Biblia, me fui me senté abajo de un árbol. En un camellón, o sea, ahí encontré el árbol, pues ahí me senté, pasaban carros por acá, bum, 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 y yo ahí en el camellón, ¿verdad? Sentado, como que decían, y ese loco de estar haciendo el baño, ¿verdad? Pero yo estaba ahí en el árbol, yo estaba en mi rollo solo, ¿verdad? Y duré como unas 4 horas ahí preguntándole a Dios, y me costó trabajo concentrarme, porque luego pasaban carros, y, ¡ay, qué padre carro! ¿Ya? Y luego, un perro, ¡ay, lo van a atropellar, ¿verdad? Y así cositas. Entonces yo me acuerdo que me distraje un montón, me costó mucho trabajo concentrarme y preguntarle a Dios. Y pasé un buen rato llorando, orando, cerraba mis ojos, levantaba mis manos ahí, le decía, Dios, háblame, Dios, dime por favor, no sé cómo lo vas a hacer, habla mi conciencia, habla mi cabeza, aparécete, hazle como quieras, pero háblame, aquí traigo tu palabra, que la abra donde quieres decirme algo. Y ahí yo le ojeaba y Señor, por favor, háblame, ponme algo claro, resalta lo que quieras decirme. Y ahí estaba yo, y duré todo ese tiempo. ¿Y saben qué pasó? Nada. Aparentemente. Ya después me regresé medio triste porque dije, creo que Dios no me habla. ¿Qué onda, Dios? ¿Estás enojado conmigo o qué? Me analicé mi vida y todo, pedí perdón, confesé mis pecados. Señor, me arrepentí. Y no sentía nada.
Y ya después ya llego a la casa y pues, no sé qué hacer. ¿A alguien le ha pasado así? Pues no sé qué hacer, no sé qué decidir. Y ya cuando ya se tenía que tomar la decisión, simplemente decidí. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y fue cuando entendí, Dios no te va a hablar muchas veces como tú quieras. No vas a entender a simple vista la voz de Dios. Pero Dios jamás va a rechazar a alguien que se le acerca y le pide consejo. Jamás. Jamás Dios va a decir, no, aléjate de mí. O sea, hay solución. Delante de Dios hay solución, porque dice la Biblia que Él no resiste un corazón contrito y humillado. Tiene que ver mucho la actitud con la cual te estás acercando a Dios. Tiene que haber mucho la actitud en la cual, si de verdad quieres escuchar o no su voz. Y eso Dios lo sabe, porque Dios es Dios, porque Dios sabe y conoce tu corazón, y porque a Dios no lo vas a poder engañar. No vas a decir, pues sí, toda mi vida la tengo disipada, no busco a Dios, no oro, ni me congrego, ni leo la Biblia, ni nada. Y ya de repente voy un día que sí quiero como un atajo, y Dios háblame, y Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Ahora, ¿qué sucede si nunca haces nada, nunca oras, nunca te congregas, nunca obedeces a Dios, no le sirves, no le escuchas, no lees la Biblia, y un día llegas, tienes necesidad y te llegas y le dices que te hable? Pues Dios ve tu corazón. Si lo estás haciendo con una actitud adecuada, arrepentida, en realidad contristado, Dios entonces va a escuchar y Dios va a restaurar tu corazón. Dios no te va a rechazar. Dios no te va a eliminar. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Porque a Dios le encanta que llegues y le digas eso y que estés dispuesto a escuchar su voz, aunque nunca haya pasado. Ahora, ¿se va a contestar lo que tú estás pidiendo? No sé. El hecho pues es de que Dios te va a hablar, pero uno tiene que acercarse a Dios. Ahora, la última manera que yo veo, que hay muchas, pero la última manera que yo veo que también Dios nos habla es también a través de la oración. Como decía, la oración no es un monólogo, la oración es un diálogo. Y Dios nos habla a través de la oración. Y es bien increíble, pero yo en una ocasión estaba orando también por era una situación de problema, y decía, ¿qué tengo que hacer, Señor? Tengo que defenderme, tengo que atacar, tengo que hacer, tengo que decir, tengo que demostrar, en una situación personal, ¿no? Una pelea por ahí. Entonces yo estaba acá y me acuerdo que me puse a orar un rato y estaba orando. Y entre el orar con Dios, preguntarle, decirle cómo me sentía, lo que yo me sentía agredido, y empecé yo a reconocer también lo que yo había hecho, porque también no quiere decir que uno sea la víctima, ¿no? Uno también hizo algo. Entonces empecé yo ahí como a reflexionar en medio de la oración. Y en medio de la oración se empezaron como a aclarar mis pensamientos, y fue como un decir, mira, lo que tienes que hacer es esto. Y yo recuerdo que terminé de orar, comencé angustiado y terminé muy tranquilo, muy bien. Me paré, acudí a la persona y hablé lo que yo había llegado a mi cabeza en esa oración. Y fue increíble. Y yo entendí ahí, dije, sí, Dios me habló. O sea, fue una ocasión que yo dije, tangible, Dios me habló a través de esta oración. Dios sigue hablando. Cuando nosotros decimos, Dios me habló, Dios me dijo, no es una mentira. Ahora, nosotros estamos acostumbrados que en las iglesias pentecostales muchas veces llegan las personas y, Dios me habló y me dijo, ¿verdad? Y uno dice, hey, sí, ¿qué te dijo? ¿Cómo te dijo? A ver, porque yo sí les he preguntado, Dios me dijo. Y
y una duda genuina. Un pastor, me acuerdo, llegué, un pastor pentecostal. Oye, hermano, ¿qué le dijo? ¿Y cómo le dijo? ¿Y cómo fue que lo supo? ¿Se apareció Dios? Uno de ellos una vez me dijo, Dios me habló con una voz audible y me dio la indicación directa. Ah, ok, está bien. ¿Y cómo se le hace para que te hable así? O sea, eran dudas genuinas. No es una herejía decir Dios me habló, Dios me dijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando, Dios sigue diciendo. El detalle está en que si nosotros pudimos llegar a ser lo suficientemente sensibles para de veras escuchar la voz de Dios, o sean nosotros mismos los que creemos que Dios nos habló y nos engañemos a nosotros mismos, pero la idea es de que no descartemos para nada la posibilidad de que Dios nos va a hablar. Porque muchas veces nosotros lo descartamos, nos sentimos tan malos, tan pecadores, tan poca cosa, tan desechados por Dios, tan ignorados muchas veces, quizá tan abrumados, que pensamos que Dios ya no nos habla, que Dios nos aplicó la ley del hielo. Ahora, si te sientes así, lo que puedes hacer es acudir a Él y decirle, Señor, quiero escucharte. Me siento así, me siento abrumado, siento que no me hablas, quiero escucharte. Y hablando de la oración, es replicar lo que Dios hizo con Ana. ¿Se acuerdan de Ana, la mamá de Samuel? Cuando ella era estéril, esposa de Elcana, y que dice la Biblia que ella llegó al templo y se arrodilló y oró, y oró, y oró, y oró, y lloró. Y parecía borracha. Y llegó el sumo sacerdote Elí, que era en ese tiempo el sumo sacerdote, y le dijo, ¿qué haces aquí, mujer borracha? Vete a tu casa y discierne y duérmete y ya consume tu vino y que ya recupérate. Ya échate unos chilaquiles, algo así, menudo, bien picoso para que ya, ¿no? Y ella, no, mi señor, es que soy una mujer atribulada, que está derramando su corazón delante de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Llegó angustiada, parecía hasta una borracha, me imagino una mujer, ¡ay, Señor! Y no sé, o sea, tenía las características de una mujer borracha, pero ella estaba derramando su corazón delante de Dios. Ella sabía su rollo con Dios. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo se paró ella? Dice que se paró, se lavó, comió, porque ni comía, comió, y dice la Biblia algo bien interesante, ahí en 1 Samuel capítulo 1, dice, y no estuvo más triste. ¡Qué increíble! Cuando sabes que Dios te habla, no estás más triste. No puedes llegar, querer escuchar la voz de Dios, meterte a orar y salir exactamente igual que como te metiste a orar. Habla mucho de la actitud también del corazón de la persona y de la confianza de la persona. ¿Por qué? Porque ella no sabía si Dios le había contestado la petición, no sabía si Dios en realidad le iba a dar o no ese hijo, y de todas maneras ella se paró con la actitud como si le hubiera dado 10 hijos y le hubiera contestado la oración en ese momento. Dios siempre va a hablar a través de la oración y te va a decir un sí inmediatamente, o te va a decir un no inmediatamente, o te va a decir un sí, pero espérate. Pero nosotros muchas veces nos desesperamos. Y entonces llega Abraham y le pide a Dios un hijo, y Dios le dice, sí, pero espérate, 25 años. Y entonces Abraham se desespera, y por eso lo de Agar, y por eso los ismaelitas, y por eso las broncas que tenemos, por desesperados. Pero Dios nos habla. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser sensibles a su voz. ¿Cómo podemos de manera práctica ser sensibles a la voz de Dios? En primer lugar, hermanos, disciplinadamente, tenemos que tener un tiempo a solas con Dios todos los días. Todos los días. Devocional. Tiempo especial para Dios. No importa el horario.
No importa cuánto tiempo. Es tu alimento espiritual diario. No puedes llegar aquí a este lugar desnutrido. Porque a este lugar, aquí, a esta congregación, a este culto, es un culto de adoración. No es un culto de recarga. No vienes a recargar tus pilas. Tú vienes con las pilas recargadas en agradecimiento y adoración a Dios, a darle un culto de adoración a Dios por todo lo bueno que te dio en la semana y por todas las pruebas y por todas las circunstancias buenas o malas y todo lo que te habló en la semana. Y simplemente este es el primer día de la semana que vas a agradecer y a darle un culto de adoración a Dios por toda la semana pasada. Ay, ya quiero que llegue el domingo porque quiero ir a recargar las pilas. ¿Quién te dijo esto? ¿Dónde está el cargador aquí o qué pasa? No es así, hermano. Dios no habla a alguien así. Dios le habla a quien quiere oírle y quien quiere oírle lo busca todos los días. Todos los días lee su Biblia, ora, puede transcribir un pasaje, puede memorizar un versículo. Todos los días busca la presencia de Dios, todos los días dialoga con su Padre y entonces Dios le habla a ese tipo de personas. Eso es ser sensible a la voz de Dios. Aquel que busca de Dios todos los días y que aparta un tiempo a solas con Dios todos los días del año, como su alimento espiritual. ¿Cómo también podemos ser sensibles a su voz? Siguiendo la instrucción de manera inmediata. Obedeciendo. Si Dios te dice que debes dejar cierta relación, tienes que obedecer. Si Dios te dice que debes servirle, entonces tienes que obedecer. Si Dios te dice que tienes que pagar lo que debes, entonces tienes que obedecer. Si Dios te dice que no evadas el fisco, tienes que obedecer. Si Dios te dice que te sometas a las autoridades y que rojo es rojo y no te lo tienes que pasar, entonces no te lo tienes que pasar, es obedecer. En pequeñas obediencias se hace que la cerilla, el cerumen del oído espiritual se vaya limpiando. Y entonces aprendes a escuchar la voz de Dios. Pero Dios aborrece a los desobedientes. Pregúntenle a Adán y a Eva. Y todas las características y todas las consecuencias, que estamos viviendo en la actualidad. Cuando vamos y trabajamos duro y regresamos cansados a la casa, muchas veces no decimos, ay, gracias Adán. Gracias Adán, ¿verdad? Ahí está una mujer pariendo y dando dolor. ¡Ay, puje señora! ¡Ay, puje señora! Y, gracias Eva. Con dolor. Ahí está siguiendo las indicaciones. ¿Saben por qué les pasó todo eso? ¿Y nos pasa todo eso? ¿Saben cuál es el pecado original? La desobediencia. La desobediencia. No fue relaciones sexuales, no. La desobediencia. Obedece. A Dios le encanta aquel que le obedece. Por eso David tiene un corazón conforme al suyo, porque David le obedecía. Se equivocaba muchas veces y no se hacía a un lado, sino que seguía y le obedecía. Y se arrepentía y le obedecía. David se equivocó 10,000 veces, pero 10,000 veces se arrepintió y 10,000 veces obedeció. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Nos equivocamos una vez y nos aislamos. Ya nos embarramos de lodo y seguimos embarrándonos. Ya desobedecimos y seguimos de desobedientes. Y por eso Dios no nos habla. Ser sensible a la voz es aprender a esperar la indicación. No inventes. No hagas lo que Dios no te pide que hiciste. No tengas iniciativa propia. Pregúntale a Dios. Y si lo haces, entonces pregúntale por ahí a los hijos de Aarón qué les pasó por haber ofrecido un fuego extraño y que Dios le dijo, me están ofreciendo un fuego. Te estamos adorando, te estamos sirviendo, pero es algo que no te pedí. O sea, no te pedí esto. Es también desobediencia. Aprende a esperar y prueba con el silencio. Muchas veces es llegar delante de Dios, sentarse
y quedarse callado. Quedarse callado. Es algo espiritual tan tremendo que sucede cuando te quedas callado, quieto y callado. Estás acostumbrado a estar todo el tiempo así. Ahora siéntate, quédate quieto, tranquilo, así, no te muevas. Cierra tus ojos y cállate. Dice la ciencia que el hombre, el ser humano, el varón, es el único capaz de poner su mente en blanco. Que la mujer no. La mujer siempre no calla su mente. Cállate mente, deja de pensar, deja de chismear aquí, deja de ver acá. No sé, le cuesta mucho trabajo. Y el hombre no, el hombre sí puede pensar en la mentalidad del cangrejo. Quizás se nos va a hacer más fácil esto que les estoy diciendo, pero la mujer también lo puede hacer. Siéntate y quédate callada. ¿Qué les dijo Moisés? Cuando veían el ejército más poderoso del mundo acá, montaña, montaña y mar. Y ellos bien enojados, gritando, vienen con los caballos, con los carros, todos. Y Moisés les dice, tranquilos, Jehová peleará por vosotros, ustedes estén quietos. Tranquilo, quieto. Pero él no estaba quieto, porque él voltea con Dios y dice, Señor, ¿qué onda? ¿Qué hago? Y Dios, ¿qué le dijo? ¿Qué haces ahí, hombre, chillando y pidiéndome? Abre el mar y que pase el pueblo. Sí, qué fácil, Señor, ¿verdad? Qué fácil. Pero dijo algo muy sabio Moisés antes de hablar con Dios. Le dijo a ustedes, quietos, tranquilitos, serenos, calladitos, se ven más bonitos. Escuchen. Cuando dijo eso a Moisés, entonces vieron el portento del milagro de Dios. Cuando ellos ya se aquietaron y se callaron la boca y dejaron de murmurar, dejaron de hablar y de gritar y de angustiarse, entonces se les abrió el mar delante de ellos y pudieron pasar en seco. Muchas veces así va a ser. Aprender a escuchar la voz de Dios es estar quietos, que nada te distraiga, quieto, tranquilo, y Dios te va a hablar. ¿Cómo te va a hablar? No sé, pero Dios te va a hablar. Dios te va a hablar y vas a poder actuar. También lo que nosotros tenemos que hacer es entonces, cuando escuchemos esa voz, es obedecerle inmediatamente. Y ese obedecer inmediatamente nos habla también de actos de fe. Aunque no haya nada a tu favor, obedécelo. Así como los reyes, que era un rey de Moab, un rey de Israel y el rey también de Jerusalén, ¿sí? Que de repente se fueron a pelear contra otro rey en el desierto. Ya llevaban como 17 días de camino y se les acabaron las provisiones en el desierto y se les acabó el agua. Y se iban a morir de sed porque eran otros días de regreso, iban a morir en el camino, otros días de ida, iban a morir en el camino. Estaban atrapados en el centro. Y de repente por ahí alguien dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos los ejércitos de 3 pueblos aquí. Y nosotros como reyes venimos aquí estamos en el desierto. Y por ahí alguien dice, ahí hay un profeta de Dios. Porque los profetas también iban a la guerra. Ahí están los profetas, hay un profeta de Dios. Se llama Eliseo. Tráiganlo. Y ya llega. Eliseo estaba enojado con el rey de Israel. Y le dice, pues pídele allá a Jezabel. Era el hijo de Acab. Pídele a tu padre, a tu madre, mure demonio. Y Josafat, que era el de Jerusalén, ¿sí? El de Judá, le pide el favor, le dice, bueno, nada más por ti lo voy a hacer. Porque tú eres un rey que sigues a Dios. ¿Sí? Y el otro iba a decir ni cristiano es, ¿verdad? No, ninguno era cristiano, ni creyentes. Era un súbdito por ahí. Yo no puedo hablar, dice, hasta que no venga un tañedor, un músico. Así como la musiquita que está ahorita. Solo la música.
Y entonces llega alguien ahí, empieza a tocar y él empieza así, o sea, ahora sí está en el ambiente para hablar, ¿verdad? Y todos los 3 reyes viendo, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Y él está hablando y les dice, caben pozos. Ellos escucharon la voz de Dios a través del profeta. Dios les habló de esa manera. ¿Y qué les dijo? Caben pozos. En el desierto, sí, caben pozos. Porque va a haber tanta agua para que puedan almacenarla. No, pues este cuate está loco, o sea. No, imposible. En el mero desierto, con la sequía, muriéndonos de sed, y dices que va a llover. ¿Cuándo va a llover? Y luego dice que voltearon y no había viento. Y que vieron al horizonte y no había nubes. Y en el desierto y no llueve. O sea, ¿cómo crees? O sea, es imposible lo que me estás diciendo. Pues Dios muchas veces te va a hablar y te va a decir cosas imposibles para ti. Cosas muy difíciles de creer. El acto de ser obediente muchas veces es creerlas. Creerlas. Y uno de esos reyes la creyó. Y dijo, ¿dónde está la pala? Y empezaron a hacer pozos. Y pozos, y pozos, y pozos. Y todos los demás de los ejércitos, estos locos están haciendo pozos aquí. Dios les habló. Dicen que Dios les habló. También son sus. Y después, en la tarde, cuando ellos cavaron los pozos, empezó una tormenta. Y cayó un aguacero. Y se llenaron los pozos. Muchas veces el obedecer es dar el paso aunque esté el precipicio. Avanzar, aunque no veas nada a tu favor. Es más, aunque veas todo en contra, avanzar. Si Dios te dice avanza, avanza. Si Moisés no hubiera avanzado, el mar no se hubiera abierto. Si ellos no hubieran cavado los pozos, el agua no hubiera caído. Si ellos no quitan la piedra, Jesús no resucita a Lázaro. Muchas veces son cosas que nosotros tenemos humanamente hablando que hacer para ver si estamos obedeciendo o no la voz de Dios. Y de esa manera estamos desatando el poder del Dios Todopoderoso a nuestro favor, para que Dios entonces haga una obra poderosa. Y veamos ahora sí, de manera material, la voz, lo que nos dijo. Dar el paso. Si Josué no hubiera dado el paso, el río no se detiene. Se tiene muchas veces que dar el paso. O sea, como dicen por ahí, tírate a matar, ¿verdad? O sea, irte a lo desconocido. Como Abraham, me voy al desconocido. Dios le dice, vete, deja tu tierra, tu parentela. ¿A dónde voy, Señor? No sé. Yo te digo en el camino, ok, entonces yo avanzo y tú me dices. Ahí me vas diciendo. Pero muchas veces queremos la instrucción clara. No me muevo hasta que no me digas por dónde voy y qué va a pasar. Y ya quieren ver el escenario para poder saber si avanzan o no avanzan. Y Dios muchas veces nos habla y nos dice avanza, y ahí en el camino te voy diciendo. Y en el camino va a haber dificultades, va a haber obstáculos, va a haber cosas que están en contra de lo que nosotros estamos pensando, pero Dios está ahí y nos dio la indicación. Y simplemente obedécelo. Métete en serio con Dios. Consagra tu vida. Busca la santidad. Busca su presencia. Y entonces aprenderás a escuchar la voz de Dios. No lo ignores, porque Dios puede ser que no te esté hablando por todo el tiempo que lo has ignorado y que lo has desobedecido y que no lo has tenido en cuenta. Déjalo de hacer. Y Dios te dice hoy, el día de hoy, ven. Si escuchas hoy su voz, dice la Biblia, Hebreos 3:7. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Eso lo dice Hebreos 3:7 y dice, como dice el Espíritu Santo, Dios mismo diciéndote, si escuchas la voz, no endurezcas tu corazón. Toma en serio a Dios. Vamos a orar. Señor,
Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas, nos sigues hablando, Señor. Yo te pido perdón, Señor, porque muchas veces no sabemos escuchar tu voz, o no queremos escuchar tu voz, o no nos conviene escuchar tu voz. Pero tú sigues ahí como un Padre amoroso, hablándonos. Quizá alguno de nosotros, Señor, de los que estamos aquí, tú ya no hablas, porque ya hablaste mucho tiempo y fuiste ignorado. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que perdones. Queremos escucharte. No podemos estar dentro de tus planes si no sabemos escucharte. ¿Cómo podremos entender ese plan, esa indicación, si no somos sensibles a tu voz? Si no sabemos qué es lo que quieres, porque la comunicación está rota. Perdónanos, Padre, por eso. Perdónanos por ser tan negligentes, tan soberbios y querer imaginarnos que nosotros podemos solos. No podemos, Padre, por eso acudimos a ti. IBF no puede, Señor. Las familias que están aquí no pueden. Aquellos que nos están viendo en casa no pueden, Señor. No pueden solos, no puedo yo solo. Solamente tu presencia, solamente tu poder. Es por eso que te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a ser sensibles y saber escucharte. Queremos escuchar tu voz, tu indicación, para poder obedecer, para poder tener fe suficiente para actuar, para acudir, aunque no veamos claras las cosas. Tú no nos llamas a entenderte, sino a obedecerte. Así es que ayúdanos a dar ese paso, sabiendo que tú pondrás el piso. Te ruego en el nombre de Jesús que podamos ser sensibles a tu voz, que aprendamos, Señor, a escucharte y que empecemos con las cosas básicas que todo creyente debe hacer. Leer tu palabra, orar, congregarnos, servirte, obedecerte. Todos los días, de manera disciplinada, Señor, todos los días preguntarte, todos los días buscar la llenura del Espíritu, todos los días animar nuestro corazón, todos los días llenar nuestro tanque. Que cuando vengamos aquí, vengamos solo a adorarte y servirte y agradecerte por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por lo que nos das y gracias porque muchas veces podemos estar secos, Señor, espiritualmente, pero tú nos das frescura, nos hidratas, nos alimentas, nos nutres y nos ayudas a crecer. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, pues entonces terminamos. Si Dios permite, nos vemos el miércoles.